¿No hay alguien más que tenga alguna duda y pregunta? Aquí estamos para servirles. Yo sí le quiero, creo que el compañero Chan escribió un mensaje el sábado que decía que yo iba a dar más tiempo, pero igual no, y sí. O sea, lo normal en la facultad son 40 minutos, pero yo lo que les digo cumplo. Y les di efectivamente el tiempo del que habíamos hablado. Entonces, si el examen no lo han terminado, creo que es como muy prematuro estar diciendo si les di o no les di el tiempo. Entonces, solo era para aclararle al compañero que yo lo que digo cumplo. Y yo me comprometí con ustedes y así fue como se los di. El compañero era de apellido Chan. Edgar Chan fue el que escribió el sábado en la página. Yo lo vi por ahorita, lo vi, pero ya no, creo que se salió. ¿Tienen alguna otra duda, alguna pregunta? Estoy a su disposición. Bueno, si no tienen ninguna duda, vamos a hacer la parte de los anuncios que son necesarias. Hoy, al concluir la clase, les va a llegar 2 laboratorios. El laboratorio que les va a llegar, el primero es de la ley monetaria y el segundo es de la ley de libre negociación de divisas. Yo les pediría un favor. ¿Cuál es ese favor? Lo que yo les pediría es que lean primero su ley. O sea, la ley monetaria es muy pequeñita. Y la ley de libre negociación de divisas también es pequeñita, pero el contenido es muy amplio y es un contenido al cual nosotros no estamos acostumbrados. ¿Por qué no estamos acostumbrados? Porque tiene que ver con la política monetaria y cambiaria del país y esos no son temas legales. Entonces nos cuesta como un poquito asimilar una ley. Por suerte son leyes completamente pequeñas. Yo les puse a ustedes el ejemplo los primeros días y tal vez eso sí lo tienen claro. ¿Cuál es el ejemplo los primeros días? Yo les dije a ustedes que El Salvador, nuestro vecino El Salvador, había optado sobre una clase para resolver el problema. ¿Qué había adoptado? Cambiar de moneda. Y ellos tomaron el dólar como su moneda. Nosotros en Guatemala fuimos un poquito más conservadores en el sentido de que guardamos nuestra moneda, guardamos nuestra identidad, tenemos nuestra moneda, el quetzal, pero la ley de libre negociación de divisas nos permite poder negociar en otra divisa. Entonces, esas son las leyes que ustedes les va a tocar leer ahora. Por eso, ¿qué les pido yo? Que la lean primero y cuando ya le hayan dado por lo menos una leída, entonces, si son tan amables, ya se ponen a llenar su laboratorio. Bueno, si hubiera alguna persona que no se examinó el día sábado, le cuento que casi todos los exámenes me llegaron. Pero sí hay algunos problemas que yo quiero porque hay ciertos exámenes que presentan ciertos problemas. Ahora que ya hay más alumnos, les voy a decir. Por ejemplo, hay alguna persona que se llama Kimberly García de alumno porque no tiene carnet o es de los exámenes que siempre presentan para sacar el contenido del examen, porque el primero no aparece, el número 3 que presentaron no existe, el 5 se llama Juanito, el 25 tampoco existe, y luego el número 30 se llama Kimberly Montúfar, pero yo no sé si se le olvidó poner carnet o es uno de los que usaron para poder sacar las respuestas. Pero entonces, por favor, Kimberly Montúfar. También hay un compañero que se llama Samuel David de la Cruz Herrera. Se llama Samuel David de la Cruz Herrera. No sé si está por ahí.
Resulta que el número de carnet que él tiene le falta un número y yo no lo encuentro dentro del listado. Entonces les pediría, por favor, si alguien lo conoce o se puede comunicar con él. También hay un examen que es de Celeste de Jesús Barrientos. Como les digo, no sé si es nombre de verdad o nombre ficticio, pero el carnet que tiene ella tampoco corresponde a los carnets. También es importante, o sea, ese examen está por completo fuera de rango. Y esto es bien importante que lo tengamos claramente, ¿verdad? Y también está Luis Antonio Sutuc Oliva. Yo no sé si es un nombre ficticio o existe, porque el problema que tiene él es que en lugar de carnet me puso su número de celular, porque los carnet no comienzan con 41 y el carnet que me puso es 41 42 55 64. Y por aparte hay un compañero que se llama Michael Mauricio Vázquez Sical. Michael Mauricio Vázquez Sical, que también me puso un carnet, pero no aparece. Entonces, si estos números aparecen por ahí, les rogaría entonces que se comuniquen conmigo, y si no se comunican, pues definitivamente son los que usaron para sacar el examen. Ya eso ya es responsabilidad de cada quien. Yo trato de hacer conciencia, pero ya lo que hagan, ya ahí sí que ya es cada quien tiene su problema. Sí, Willy, buenas tardes. Usted levantó la mano. Sí, buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. Solo aclarando de que si se comunican o le hacen hacer llegar un mensaje a usted, tienen que ser por medio directamente de Closbin o bien Diego, ¿verdad? Vamos a ver cómo le hacemos llegar a usted las cosas. Exactamente, sí, muchas gracias. ¿Por qué tenemos 2 personas? Porque la sección está muy grande. Entonces es importante que tengamos 2 personas y Closbin nos está haciendo el favor y también nos está haciendo el favor Diego. Si no tienen ninguna, bueno, y para los de examen extemporáneo, por favor, el examen extemporáneo va a ser el día jueves después de clase. Entonces, les pediría, por favor, que estén por ahí. El examen, ya saben, me tienen que mandar una solicitud expresando cuáles son las razones por las cuales no se examinaron. Las mandan a la coordinación, y la coordinación ya me la traslada a mí, y entonces el examen va a ser oral y va a ser el día jueves después de las 8 de la noche. Si no tienen ninguna duda ni ninguna pregunta, entonces comenzamos con nuestra clase. Les vuelvo a preguntar si hay dudas, si hay preguntas. Sí, Jessica Sutuc Telles, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada. Yo entré un poquito tarde a su clase y mi nombre completo es Jessica Michelle Sutuc Telles, entonces solo quería averiguar si tengo algún inconveniente con mi examen. Pero yo no dije el suyo, solo dije... No, es que yo entré un poquito tarde, entré unos minutos tarde y ya está. ¿Cuál es su carnet, perdón? 2001-193-28. No tiene ningún problema. Muy amable, licenciada, disculpe la interrupción. Ajá, no se preocupe. Ajá. Licenciada, buenas noches, disculpe. Sí, solo como con el no, Diego. compañero Luis Sutuc. ¿Sí? Que su carnet correcto es el 2017. Sí, pero eso él me lo tendrá que probar, Diego. Él me tendrá que mandar fotocopia de su inscripción, porque yo lo que tengo creo que es un teléfono de celular. Sí, porque me puso Luis Antonio Sutuc Oliva y me puso 41 42 55 64. Yo deduzco que es un teléfono celular. Eso es lo que yo deduzco, ¿va? Entonces, si alguien lo conoce, háganme favor que me mande por medio de Willy la documentación que pruebe cuál es su número de carnet, pues. Buenas noches. Buenas noches, Martín. Sí, disculpe, yo vengo entrando ahorita del chance, entonces no le escuché muy bien. No sé si tengo yo problemas. Mi carnet es 91 17 385. 91 17 385. Monzón Sagastuve Martín Eduardo, no. Correcto, licenciada. No hay ningún problema. Muchas gracias, se lo agradezco mucho. Feliz noche. Ajá, gracias.
Bueno, entonces si ya no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, nos vamos a las clases. ¿Hay alguna otra duda? Bueno, entonces hoy vamos a retomar el tema que ya habíamos comenzado y vamos a... Bueno, entonces si se recuerdan, nosotros ya habíamos comenzado a hablar de los tributos y hoy vamos a continuar con los tributos. Y esta lámina indica que a principios del siglo XVII se comenzó a cobrar impuestos a la población no indígena también. Eso quiere decir que en este momento ya se comienza a cobrar impuestos a la población en general. ¿Por qué? Porque anteriormente del siglo XVII se le había cobrado solo a los indígenas. Y resulta que ya a partir de esta época se le comenzó a cobrar a los no indígenas. Bueno, entonces también lo otro importante es que el impuesto de ventas aparece aquí por primera vez. Y aquí se le llamó impuesto de alcabala. ¿Y cómo se fijó este impuesto? Perdón. ¿Cómo se llamó este impuesto? Se llamó de alcabala. ¿Y en qué consistía? Se fijó el 2% y se cobraba cada vez que se vendía un artículo. Y aquí vale la pena hacer la siguiente aclaración. Nosotros en nuestro país ya tuvimos un impuesto de alcabala, pero para una finalidad diferente. O sea, lo que aquí grababa el alcabala era el impuesto por venta de inmueble. Y aquí la referencia es por venta de un artículo. Lógicamente, cuando entró en vigencia lo que era el impuesto único sobre inmuebles, ¿qué fue lo que sucedió? Desapareció la alcabala y en su lugar se creó el impuesto único sobre inmuebles. También aquí hubo otro impuesto que también se aplicó a las ventas, que se le llamó impuesto de barbolento. Barbolento. ¿Y en qué consistía? En pagar el 1% con el propósito de mantener la flota costera del Caribe en buenas condiciones. ¿Y por qué era necesario mantener la flota costera en buenas condiciones? Porque recuerden ustedes que este era el medio de transporte. Entonces, eso es lógicamente muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. ¿Por qué era que en ese momento se quería tener bien, como quien dice, bien los barcos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se quería mantener la flota costera en buenas condiciones. Asimismo, existió un impuesto directo que gravaba a los funcionarios reales y a los clérigos. Ese impuesto se llamó media data y consistió en que los funcionarios reales y los clérigos, tenían que pagar un impuesto equivalente a la mitad de su sueldo anual. Si ustedes se recuerdan, yo les dije que está demostrado que un profesional que gana más de 15,000 quetzales, lo que paga el impuesto sobre la renta es un salario. Entonces, este podría ser como ese antecedente, porque efectivamente lo que gravaba era el sueldo de los funcionarios y los clérigos. Además, se cobraban tributos específicos sobre el vino, el cacao y el añil. Aquí es muy importante que nosotros tengamos esas referencias, que la independencia de Guatemala fue en el año de 1821.
y que a ese momento de la independencia, la situación hacendaria o fiscal de Centroamérica era deplorable, era crítica, tenía muchos problemas. ¿Y dónde podemos nosotros analizar eso? Nosotros eso lo podemos analizar en el informe de Manuel Vela, último ministro tesorero de las Reales Cajas de Guatemala, que fue presentado en Madrid, España, el 11 de marzo de 1824. El funcionario informó a la corona española que desde que muchos años antes los ingresos eran inferiores a los gastos. Y él daba una explicación que decía, a tal grado que solamente se encontró en caja efectivo por 60 pesos y medio real. Asimismo, ya había un déficit anual de las finanzas públicas y este ascendía a 92,743 pesos anuales, lo que era el equivalente al 40% de los ingresos totales anuales. Ese déficit era cubierto por la tesorería de la Nueva España, que en su momento se encontraba en México, y este anualmente remitía a Guatemala 100,000 pesos. Al hacer esa ya referencia histórica de los tributos, nos encontramos cómo vamos a definir los tributos. Y aquí, al primero que encontramos, porque es un tratadista trascendental y que estudió desde tiempos antiguos esta situación, encontramos cómo definimos el tributo. Y el tributo se definía como una prestación obligatoria, comúnmente en dinero, exigida por el Estado en virtud del poder imperio. ¿Qué es ese poder imperio? Ese poder imperio es esa coacción que puede ejercer el Estado sobre nosotros para que paguemos impuestos, que solamente lo tiene el Estado. Cuando lo tiene una municipalidad es porque el Estado se lo ha delegado. ¿Qué es también el tributo? Y aquí nosotros miramos la segunda parte de esta lámina. Dice, es una cuota de la economía o patrimonio de un sujeto particular que está obligado a entregar. ¿A entregar qué? Un dinero. ¿A quién? Al Estado. ¿En virtud de qué? De su poder imperio. Como todo lo que sucede, se hizo un código modelo del Código Tributario para América Latina. Por eso ustedes miran que en la mayoría de países de América Latina, las oficinas se llaman SAT, aunque sea superintendencia, secretaría, como es en el caso de México. Pero si ustedes miran los conceptos que se manejan en los códigos tributarios, casi son parecidos. O sea, no es que uno se lo copiara al otro, sino que existió un modelo de código tributario para América Latina. Y en ese modelo, ¿qué se decía? Se definían los tributos. ¿Y cómo se definían? Se definían como las prestaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder imperio, exige con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Y esta, lógicamente, después va a ser una definición que está contenida en nuestro Código Tributario. Y hoy les vuelvo a pedir, ya tenemos 2 leyes que debemos de tener sobre el escritorio. ¿Cuáles son esas leyes? En primer lugar, tenemos que tener el Código Tributario. Y en segundo lugar, tenemos que tener, en primer lugar, la Constitución y en segundo lugar, el Código Tributario. Vamos a detenernos un poquito porque voy a dar ingreso aquí a los compañeros.
Nos regresamos entonces. Bueno. Entonces, ¿qué es tributo? Y otra definición. Son las prestaciones pecuniarias que el Estado o ente público autorizado al efecto por aquel, en virtud de su soberanía territorial, exige a los sujetos económicos sometidos a la misma. Ya no solo pensamos es que en el Estado, aquí ya se aumenta, ya se habla en cualquier otro ente público autorizado al efecto por el Estado. Y a este respecto nosotros tenemos que tener bien claro cómo lo tiene regulado nuestra legislación, en dónde lo tiene regulado. Lo tiene regulado en el artículo 9 del Código Tributario, que está vigente en nuestro país. ¿Cómo lo tiene el Código Tributario? Dice que tributos son las prestaciones comúnmente en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder tributario, con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. Esa es la definición de tributos que tiene nuestra ley. Pero al mismo tiempo define nuestra ley cuáles son esos tributos. Pero antes de definir nuestra ley esos tributos, tenemos una clasificación doctrinaria, una definición que tiene aceptación en la doctrina, en las legislaciones vigentes de otros países y en el derecho positivo, y es la que los divide en impuestos, en arbitrios, en tasas y en contribuciones especiales. Esa lógicamente es la definición doctrinaria. Esa es la definición doctrinaria. Observen ahí, cuando miremos la otra definición, que aquí aparecen las tasas y aparecen solo una contribución, y es contribuciones especiales. Vamos a ver que en nuestra ley está de manera diferente. Entonces, cuando yo les pregunte a ustedes cómo doctrinariamente se clasifican los tributos, la respuesta correcta sería los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Así sería de manera correcta cuando ustedes me lo responden. Ahora, ¿cómo lo tiene el artículo 10 del Código Tributario? ¿Cómo lo tiene el artículo 10 del Código Tributario? El artículo 10 del Código Tributario ya lo tiene de otra manera. ¿Cómo lo tiene? Que los tributos se dividen en impuestos, elimina las tasas que lo mirábamos allá, los tributos, los arbitrios se quedan igual, pero las contribuciones ya no solo le pone contribuciones especiales, sino contribuciones por mejoras. Si alguien me preguntara cuál es la razón por la cual las tasas no están aquí, porque las tasas tienen muchas cosas parecidas a los tributos. Pero la otra explicación es que, como en Guatemala, como que somos una población dividida, todo se queda a medias. La idea era hacer un código tributario municipal y desarrollar precisamente las tasas. Pero entonces, quien lo desarrolla de una manera muy pequeña, porque las tasas son cobradas por las municipalidades, es el Código Municipal. Por esa razón es que ya en la ley las tasas no están contenidas. Pero lo que sí tienen que saber es que las tasas existen y las municipalidades cobran en relación a esas tasas. Ahora, ¿qué son los impuestos, las tasas, los arbitrios y las contribuciones especiales? ¿Qué son las contribuciones por mejoras? Son categorías que dice, estas categorías no son sino especies de un mismo género. Y la diferencia se justifica por razones políticas, técnicas y jurídicas. No solo las facultades de las distintas esferas de poder dependen de esta clasificación en algunos países, sino que además los tributos tienen peculiaridades individuales.
Tienen peculiaridades individualizantes que los hacen diferentes. Y aquí nos debemos de formular nosotros una pregunta. ¿Para qué son? ¿Para qué sirven los tributos? Vamos a ingresar a los compañeros. Otro anuncito, por favor. Bueno, hoy no vamos a esperar 2 minutos, no viene nadie. Vamos a ver aquí. Bueno, regresémonos porque como que no hay alumnos. Bueno, entonces, ¿para qué son y para qué sirven los tributos? Para que el Estado, lógicamente, pueda cumplir con sus fines y satisfaga las necesidades de la población y que garantice la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de todos los guatemaltecos. Y para poder garantizar esto, necesita disponer de recursos. Y ese dinero, esos recursos del Estado, ¿de dónde van a salir? Pues van a provenir de los tributos. Y a ese respecto es bien importante que nosotros leamos que eso de garantizar la vida, la libertad y la justicia está contenida en nuestra Constitución y está contenida en el artículo 2 de la Constitución. ¿Qué decía el 2 de la Constitución? Decía deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la justicia, la paz y el desarrollo integral de la persona. Entonces, lógicamente, al referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes de la República, le impone la obligación al Estado no solo la libertad, sino también otros valores como son la justicia y el desarrollo integral de la persona. Y lógicamente para esto debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes, según lo demanden las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales, sino pueden ser sociales. Nos tocan la puerta, vamos a ingresar a alguien. Entonces, esto definitivamente lo tenemos claramente, lo tenemos que tener claramente establecida. O sea, ese principio de seguridad jurídica que tiene el artículo 2 de la Constitución consiste en la confianza que tiene el ciudadano, en la confianza que tiene el contribuyente, que dentro de un Estado de Derecho hacia el ordenamiento jurídico, es decir, hacia el conjunto de leyes, se debe de garantizar la seguridad y demanda. ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué manda? Estoy dando clase, adiós. Entonces yo les decía que es fundamental garantizar la seguridad. Y lógicamente la legislación tiene que ser coherente e inteligible. Y eso lo tenemos que tener clarísimo nosotros. Y eso nosotros no nos lo están inventando. Eso es el artículo 2 de la Constitución. Y aquí tenemos que saber que nuestro artículo 239, que contiene el principio de legalidad, ¿qué nos dice? Que el Estado puede y debe decretar tributos. ¿Por qué? Porque así lo desarrolla ese artículo 239. Y dice que quien los debe de crear es el Congreso de la República. Y también nos habla que el sistema tributario de conformidad con la ley debe de ser justo y equitativo. Ahora, ¿cómo se clasifican los tributos? Pero ya de conformidad con nuestra ley, se clasifican si es doctrinaria, se clasifican en impuestos, tasas, arbitrios y en contribuciones especiales. Si es el artículo ley 10 del Código Tributario, dice que son
los impuestos, los arbitrios, las contribuciones especiales y las contribuciones por mejoras. ¿Cuáles son las características de los tributos? La primera, que son prestaciones en dinero. Y esto nosotros lo tenemos que tener claramente establecido. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Y a qué se está refiriendo lógicamente que sea en dinero? ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo básicamente a que es una característica usual que las prestaciones sean en dinero. Aunque no es forzoso que así suceda, pero para nosotros sí es forzoso. ¿Por qué? Porque es la única manera que nosotros podemos pagar nuestros tributos. No tenemos otra manera. Si utilizamos la tarjeta de crédito, se convierte en dinero. Si usamos un cheque de caja, se convierte en dinero. La otra característica, exigibilidad en el ejercicio del poder imperio. Esta característica es muy importante. Muchos doctrinarios lo consideran como el elemento sustancial del tributo, porque se está refiriendo a la coacción que ejerce el sujeto activo de la relación jurídica, que es el Estado, al sujeto pasivo para que cumpla con su obligación tributaria. O sea que es la facultad que tiene el Estado de compeler al pago de la prestación requerida. Y que el Estado ejerce en virtud de su poder imperio. La coacción se manifiesta especialmente en la presidencia de la voluntad del obligado en cuanto a la creación del tributo que le es exigible. Aquí no es la bilateralidad como es un negocio jurídico, sino aquí es la unilateralidad, que es cuando el Estado ejercita su poder imperio y le cobra a los ciudadanos los tributos. En nuestro tiempo, la forma de obtener los tributos es en dinero. Cuando se aplica este elemento, es cuando realmente se está haciendo uso del poder tributario del Estado. Pues cuando se crean normas jurídicas, en nuestro medio, esta característica está preceptuada por el artículo 239 de la Constitución de la República, en donde se faculta al Congreso de la República para decretar impuestos, arbitrios y contribuciones especiales, conceptuándolo como el principio de legalidad. Por eso yo les pido de favor, si no lo han leído, lean el 239, porque el 239 es la columna vertebral de la tributación en Guatemala. Un anuncito, vamos a abrir la puerta, vamos a dejar a entrar a alguien por aquí. Vamos a continuar, si no tienen alguna pregunta. Bueno, entonces, luego la otra característica es en virtud de una ley. Y ya el artículo 239 de la Constitución nos está diciendo que todos los impuestos se van a cobrar a través de una ley. Y esa es la exigencia que tiene el artículo 239 de la Constitución. No hay tributo sin ley previa que así lo establezca. Y esto lo que establece es un límite formal de la coacción. El hecho de estar contenido el tributo en la ley significa someterlo al principio de legalidad. Y ese principio de legalidad se resume en la siguiente frase. Perdón, tomé un poquito de agua. Se resume en la frase latina nullum tributum sine lege.
¿Qué quiere decir esto? Que nulo es el tributo que no está contenido en una ley. Entonces, lógicamente, la característica esta de que en virtud de una ley es como se cobran los tributos, tiene una ponderación muy, pero muy importante. Luego, otra característica, para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Vamos a parar un poquitito y vamos a dar ingreso. El dar libertad de ingreso, este es el problema que genera. Disculpen. Entonces, les decía que la otra característica es para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de sus fines. Debemos aquí de partir del hecho, aquí dice desecho, pero es del hecho, que el objetivo del tributo es fiscal. ¿Y cuál es ese objetivo? Esto quiere decir que su cobro tiene su razón de ser de la necesidad que tiene el Estado de obtener ingresos. ¿Y por qué el Estado tiene esa necesidad de obtener ingresos? Para cubrir los gastos que le demanden la satisfacción de las necesidades públicas. El tributo puede perseguir también fines extrafiscales. ¿Y cuál es esto? Es ajeno a la obtención de los ingresos. Por ejemplo, cuando el presidente de la República era el señor Álvaro Arzú, se subieron los aranceles para los productos derivados de la leche. Sin embargo, este objetivo extrafiscal adicional no constituye la esencia jurídica de la institución del tributo, sino es la utilización para objetivos económicos sociales de una herramienta de intervencionismo. El Estado puede intervenir activamente en la economía nacional, orientándola en virtud de ciertas medidas, y este fue el ejemplo con esos aranceles a la leche. ¿Cómo se clasifican los tributos? Si ustedes miran esta secuencia de la gráfica que estamos viendo, van a ver que en primer lugar tenemos a los impuestos. Y decimos que los impuestos pueden ser directos e indirectos. Decimos que los impuestos directos pueden ser reales y personales. Decimos que los indirectos pueden ser a los actos y al consumo. Luego, si ustedes miran, las tasas pueden ser judiciales y administrativas. Y las contribuciones especiales pueden ser por seguridad social, por gastos o por mejoras. Y luego tenemos los tributos que no tienen mayor división. No sé si de esto tienen alguna duda, alguna pregunta que vale la pena que la hagan para poder aclarar los aspectos. No sé si tienen alguna duda. Buenas noches, licenciada. Yo tenía una duda, pero con diferenciar los reales con los personales, yo entendería así como los reales sobre un bien. Sí, y los personales sobre la persona. Ajá. Y así como administrativos, sería como el boleto de ornato. No, el boleto de ornato el boleto de ornato es un arbitrio. Sí, tiene toda razón. Entonces, ¿cómo cuál sería? O sea, por eso no nos adelantemos mucho, porque vamos a verlo más adelante ya con los casos. Yo ahorita solo les dije qué era lo que íbamos a ver y cómo se dividían. Muy bien, gracias, licenciada. Disculpe, adelante. No se preocupe. ¿Tienen alguna otra pregunta? Entonces, miremos los impuestos. ¿Cómo fueron en la antigüedad? Cuando nosotros nos remitimos a la época antigua, tenemos que decir que los impuestos fue una prestación graciosa hecha por los súbditos al señor fiscal, que luego se transformó en un servicio o en una súplica de los reyes al pueblo para ayudar a cubrir los gastos de los servicios públicos. Posteriormente fue una colaboración del ciudadano, que es hoy el impuesto. El hoy es lo que nos interesa. ¿Qué fue?
en la actualidad se ha convertido en una obligación. En una obligación que se reafirma con todas las modalidades de una prestación obligatoria. Miramos a un Estado ejerciendo su poder de coacción, que nos obliga a los ciudadanos al pago del impuesto para poder satisfacer las necesidades de la población. Y esto, a su vez, produce ciertos efectos. ¿Y cómo pueden ser esos efectos? Esos efectos pueden ser económicos y sociales. El impuesto son los pagos que realizan los contribuyentes al Estado. En un caso, a las municipalidades, porque es el único impuesto que ustedes miran que en Guatemala se paga a una municipalidad que es un ente descentralizado. Y es el impuesto único sobre inmuebles. Y esto se paga cada cierto tiempo que puede fijar la ley, que sea una semana, un mes o un año, por los que el Estado no está obligado a retribuir. ¿Qué quiere decir eso? Que no tiene contraprestación. O sea, por ejemplo, yo no puedo decir, mire, yo voy a pagar el impuesto de circulación de vehículos si usted me asfalta la carretera de mi casa. Solo así pago el impuesto. No, señor, usted paga el impuesto y aunque la casa la tenga llena de hoyos, porque eso es lo que tienen los impuestos, no tienen una retribución fija. Entonces, mire, por ejemplo, cuando usted paga la tasa del agua y le paga a la municipalidad, usted ya desperdició el agua, ya entró al baño, ya lavó la ropa, ya regó el jardín. Usted está pagando por un servicio que el Estado ya le dio. En este caso, la municipalidad ya le dio, pero aquí no. ¿Por qué? Porque no está obligado a retribuir. Entonces, el impuesto, en un sentido general, concurre a la consecución de fines. ¿Y cómo pueden ser estos fines? Pueden ser políticos, económicos y sociales del Estado en cuanto procura los medios necesarios para posibilitar su actividad. ¿Qué le interesa al estudio del derecho financiero? ¿Qué le interesa al estudio del derecho tributario? No solo como un medio de recaudar recursos para el Estado, sino como un instrumento idóneo para alcanzar determinados fines que muchas veces no estrictamente son financieros. Y aquí nosotros, antes de entrar a definir lo que son los impuestos, no nos podemos olvidar de dónde vienen. Y lógicamente vienen del verbo latino imponer, que implica decretado a la fuerza y que tiene un carácter obligatorio. Eso hace coincidir a la mayoría de los tratadistas que estudian esta materia en señalar a los impuestos como ingratos en su doble significado. Y unos más ingratos todavía, como por ejemplo el impuesto único sobre inmuebles, cuando ya se piensa que una persona de la tercera edad que tiene un pequeño inmueble que es su patrimonio, tiene que pagar un impuesto por vivir ahí y tal vez no tiene ni pensión del IC, no tiene ninguna pensión. Eso todos los tratadistas analizan que es un impuesto ingrato. Entonces, los impuestos son pagos que realiza el contribuyente al Estado cada cierto tiempo. Ojo, en Guatemala tenemos un impuesto que no se le paga al Estado y es el impuesto único sobre inmuebles. Y se paga anualmente por 4 trimestres, por los que el Estado no está obligado a retribuir. Es importante determinar que es una carga impuesta por la autoridad o bien un gravamen exigido por el Estado para satisfacer las necesidades de la población. Y agregan que es una carga que se impone tanto a las personas individuales como jurídicas. Ha sido definida el impuesto por muchos tratadistas. ¿Cómo lo define Giuliani von Rusch? Que es la primera definición que tenemos en este cuadro. ¿Cómo lo define?
como la prestación en dinero o en especie exigida por el Estado en virtud del poder de imperio a quienes se hallen en las situaciones consideradas por la ley como hecho imponible. Por Mauricio Duverger, es una obligación pecuniaria obtenida de los particulares autoritariamente. Y aquí es importante que para Seligman, citado por Jaramillo, es un tributo obligatorio exigido por el Estado a los individuos para atender las necesidades del servicio público. De estas definiciones nosotros podemos extraer varios elementos. ¿Qué le vamos a extraer? Vamos a detenernos aquí y vamos a ver si hay compañeros que quieran entrar. No, hoy sí ya no hay compañeros que quieran entrar. Entonces, ya de aquí en adelante ya no los molesto mucho. Entonces, lógicamente, ¿qué elementos podemos extraer nosotros? El primer elemento son prestaciones que generalmente se dan en dinero, exigidas por el Estado mediante su poder coercitivo. ¿Qué otro elemento? Son prestaciones que se exigen a los contribuyentes gravando sus economías privadas o los hechos imponibles sobre los que recaen los impuestos. Tercero, el pago del impuesto no representa ninguna ventaja particular para cada contribuyente. Es decir, no se espera ninguna contrapartida por el Estado. El cuarto, los impuestos sirven para financiar los gastos que realice el Estado. ¿Y por qué gasta el Estado? Para satisfacer las necesidades de la población. Y aquí tenemos que ver, ya sacamos los elementos, ahora, ¿cuáles son las características? La primera característica, deben de establecerse a través de una ley. Y eso lo dice nuestra Constitución. Eso lo dice el artículo 239 de la Constitución que yo les he estado repitiendo. ¿Qué dice el artículo? Anterior, ¿qué significa? Que solo el Congreso de la República puede decretar tributos e impuestos. Y al mismo tiempo dice el 296 que el sistema tributario debe de ser justo y equitativo. Y esto, contenido en el artículo 239 de la Constitución, se le denomina principio de legalidad. Segundo, el pago del impuesto debe de ser obligatorio. Esta obligación surge de la necesidad de dotar al Estado de los medios suficientes para satisfacer las necesidades públicas o sociales. La obligación de pagar impuestos, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿Por qué pagamos impuestos? Se origina de actos particulares ejecutados por los contribuyentes y que coinciden con las circunstancias contenidas en la ley como hecho generador. Si yo no coincido en esa circunstancia contenida con la ley en el hecho generador, la ley puede estar ahí, pero yo no voy a pagar el impuesto. Por ejemplo, si yo no tengo vehículo, ahí puede estar la ley del impuesto de circulación de vehículos y puede tener 20 años de estar ahí. Pues yo no lo voy a pagar. ¿Por qué? Porque mi situación personal, mi circunstancia, no está contenida en la ley como hecho generador. Yo para pagar el impuesto necesito tener un vehículo y si no lo tengo, no voy a pagar el vehículo. Y aquí es importante que nosotros determinemos lo que dice Joaquín Ortega. ¿Y aquí qué dice Joaquín Ortega? Que un individuo razonable tiene que elegir entre el sacrificio de pagar impuestos, entre el sacrificio contributivo con los beneficios personales y sociales implícitos. O sea, hay que tener mucha conciencia. Para poder exigir tenemos que pagar impuestos. ¿Alguien levantó la mano ahí? No sé. Por aparte, nuestra Constitución, en el artículo 135, literal B, ¿qué señala? Como deber de todos los guatemaltecos contribuir al gasto público. No hay manera de zafar.
Y para eso bien claramente decía John F. Kennedy, hay dos cosas que toda persona le va a pasar en la vida. Va a pagar impuestos y se va a morir. Ahí sí que son dos situaciones que le van a llegar aunque no quiera. Habla ese artículo 239 de la Constitución cuando se está refiriendo a que se deben establecer mediante una ley, como otra característica es que debe de ser proporcional y equitativo. Es un impuesto que sea proporcional. Significa que comprende a todos por igual. O sea, de la misma manera, a todos aquellos individuos que se encuentran colocados en una misma situación y circunstancia. Por eso, todos los tratadistas están en contra de las exenciones, porque la exención está en contra de esta proporcionalidad. ¿Dónde está la proporcionalidad? En que los sujetos pasivos deben de contribuir a los gastos públicos en función de su capacidad económica, debiendo aportar la parte que puede, una parte justa y adecuada de sus ingresos, utilidades y rendimientos. ¿Y cómo es que se cumple esta característica? Esta característica se cumple a través de tarifas progresivas, pues mediante ellas se consigue que cubran un impuesto en montos superiores los contribuyentes de más elevados recursos. Y eso nosotros lo observamos en todas las leyes. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo Mercedes-Benz, voy a pagar un impuesto más caro, porque así está la tarifa progresiva. Si yo tengo un Toyota, voy a pagar un impuesto menos. Si yo tengo un modelo reciente, voy a pagar mucho más que un modelo 86. O sea, esto quiere decir que esa proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad económica de los contribuyentes, que debe de ser gravada diferencialmente conforme a tarifas progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no solo en la cantidad, sino en el mayor o menor sacrificio que está reflejado cualitativamente, en la disminución patrimonial que proceda, porque yo el dinero para pagar impuestos lo saco de mi bolsa, lo saco de mi patrimonio. Y esto debe encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos. Habla también que sea equitativo. ¿Qué quiere decir eso de equitativo? Que el impacto del impuesto sea el mismo para todos los que están comprendidos en una misma situación. La equidad está en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos de un mismo tributo. O sea, cuando me estoy refiriendo al sujeto pasivo, me estoy refiriendo a los contribuyentes, los que en tales condiciones deben de recibir un tratamiento idéntico. ¿Qué significa esto? Que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que la establece y que la regula. La otra característica, que se establece a favor de la administración activa. ¿A quién le pagamos nosotros los impuestos? A la oficina que escogió el Congreso de la República a través de la ley para que se las pagáramos. ¿Y quién es? La Superintendencia de Administración Tributaria. O sea, todo dinero que se pague proveniente de los impuestos debe destinarse a cubrir el presupuesto del Estado. ¿Y cuáles son los grandes rubros que tiene el presupuesto del Estado? Ingresos y gastos. Ahora, ¿cuál es el objetivo que persiguen los impuestos? El objetivo de los impuestos no es que el Estado tenga en los bancos grandes cantidades de dinero, no. ¿Cuál es el objetivo? Proporcionar al Estado los recursos necesarios para el ejercicio de sus atribuciones. ¿Cómo se clasifican los impuestos? Si se regresaran a aquella llavecitas que vimos. Los impuestos pueden ser directos e indirectos. Hoy vamos a ver los directos. ¿Cuáles son los directos?
son los que inciden sobre cualquier manifestación inmediata de riqueza. Si yo tengo un inmueble, tengo que pagar el impuesto único sobre inmuebles. Si yo tengo un sueldo o salario, tengo que pagar el impuesto sobre la renta. Si yo tengo un vehículo, tengo que pagar el impuesto de circulación de vehículos. O sea, los impuestos directos son los que recaen directamente sobre la persona y sus bienes. Una persona es obligada de conformidad con la ley a soportar el peso de la carga tributaria. El impuesto directo, ¿qué grava? Grava el patrimonio, grava los ingresos y o las rentas de los contribuyentes. Si grava mi patrimonio, ya les dije cuáles son esos 2 impuestos, 3 impuestos. Igualmente los ingresos, igualmente la renta de los contribuyentes. En esta clase de impuestos, por su naturaleza, el Estado no puede, sino que para mí debe de llevar un registro nominativo de las personas que pagan impuestos. O sea, de esos contribuyentes de jure, que son los contribuyentes de conformidad con la ley a pagar el impuesto, que son los que soportan la carga tributaria. Y ojo, estos impuestos no pueden ser ni trasladados ni repercutidos, sino los tiene que pagar la persona cuya ley obliga a pagarlos. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son esos ejemplos que nosotros tenemos en Guatemala? Impuestos sobre la renta. O sea, ¿qué va a gravar el impuesto sobre la renta? Cualquier ingreso, salario, honorario que la persona tenga. El impuesto único sobre inmuebles, ¿qué va a gravar? El valor de los inmuebles que la persona tenga. El impuesto de circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos es si yo tengo un vehículo, si yo tengo un avión, si yo tengo una lancha, si yo tengo un carro. Luego, el impuesto sobre herencias, legados y donaciones. Lógicamente, ¿qué significa para esto? Que alguien me haya dejado una herencia, un legado o una donación. Ojo, ustedes saben que las donaciones pueden ser entre vivos y por causa de muerte. Aquí nos estamos refiriendo particularmente a las donaciones por causa de muerte. ¿Por qué? Porque la donación entre vivos paga IVA. Entonces ya no es un impuesto directo, sino es un impuesto indirecto. También tenemos el impuesto de solidaridad. ¿Qué ventaja tienen estos impuestos? Primero, que la renta concebida con anticipación y con la que se puede contar. Si lógicamente es obligación de tener un registro nominativo en las personas, la superintendencia sabe quiénes tienen un sueldo, quiénes tienen un salario, quiénes tienen bien para alquilar, sabe quién tiene un carro, sabe quién tiene una casa. También permite conocer al contribuyente y como consecuencia fiscalizar de mejor manera su aporte fiscal, de manera continua y ordenada mediante listados específicos. Por su naturaleza, estos impuestos facilitan al Estado obtener sus recursos aún en épocas de crisis derivados de fluctuaciones económicas. ¿Cuáles son las desventajas? Son muy sensibles a los contribuyentes. ¿Por qué son muy sensibles? Porque afectan directamente al contribuyente. ¿Y esto qué es lo que provoca? Una reacción de supervigilancia en el manejo de los fondos públicos. También aquí no lo pagan todos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dejan a un amplio sector de la sociedad sin tributar. Por su fijeza, no permite al Estado aumentarlos cuando quiera, sino cuando los quiere aumentar va a haber una oposición y como consecuencia se limitan, dice militan, pero se limitan a una mayor percepción en un momento propicio para aumentar los impuestos. Y aquí ya nos quedaríamos porque ya serían los impuestos indirectos. Así que no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, aquí estoy a su disposición para resolvérselas.
¿Alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran decir? Bueno, si no es así, entonces solamente para las personas que se van a examinar de examen extemporáneo es el jueves después de la clase, que va a ser a las 8 de la noche. Sí, Griselda. Noemí López Fuentes. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licta, fíjese que, bueno, yo me conecté demasiado tarde y cuando yo me conecté escuché que estaban dando algunos números de carnet. No sé si dentro de ellos... Solo eran algunas personas que tenían problemas, pero no hay ninguno con su nombre ni sus apellidos, dice. De acuerdo, está bien. Muchísimas gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Sin Nieves, Mariela Reyes Pais, ¿qué manda? Buenas noches, licenciada, disculpe, no sé si me saldría del tema con la pregunta que le haré. Así, no sé si usted vio las noticias que el presidente Yamatei como que eximió, no sé si es la palabra correcta, a algunos empresarios de pagar el impuesto del IX, perdón. Esa es una contribución social. Pero no fue así. Lo que permitieron es que los que tienen cuotas atrasadas se pongan al día. Eso lo pueden hacer. O sea, no es que no tengan que pagar. No. Lo que dijeron es que las personas que estaban atrasados en sus cuotas permitieron que se pongan al día. Muy bien. Es como cuando se hace una amnistía fiscal, ¿verdad? Pero lógicamente tendrán que pagar intereses por el atraso en lo que los están pagando. Sí, es que me generaba duda porque no lo había entendido de manera correcta. Según yo, les habían perdonado como la deuda y no, es una cantidad muy grande para perdonar. No, tiene razón. Cuando uno lo oye así, sí, pero no, solo es las cuotas atrasadas. Muy bien, muchas gracias, licenciada. No se preocupe. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? Buenas noches. Por ese tipo de medidas no cree que... Pérez Itzmatul, ¿qué me escribió? No sé si me lo puede comentar aquí. Bueno, está por ahí. Sí, licenciada, muy buenas noches. Con respecto al comentario de la compañera anteriormente, sí, me llamaba también la atención esa noticia y por eso le preguntaba si no cree usted que ese tipo de medidas son un poco proteccionistas por parte de los gobiernos, porque directamente favorece el sector patronal, ¿verdad? No satisface ninguna necesidad del pueblo. Mire, sí, efectivamente usted tiene razón, pero no se nos puede olvidar que esta época del COVID no ha sido una época normal y que muchas empresas han sostenido a los trabajadores sin tener ingresos. Y eso creo que es lo que se está, ponderando aquí. El hecho de que por lo menos durante 4 meses, los negocios estuvieron cerrados y muchos le siguieron pagando a sus trabajadores. Entonces, lo que les están permitiendo es que se pongan al día. Pero yo le digo una cosa, aquí el beneficio de una contribución social, ¿para quién es? Es para el trabajador cuando ya se quiera jubilar. O sea, a quien le interesa que la empresa esté de acuerdo con sus cuotas patronales es al propio trabajador, porque lógicamente si comienza el trámite de jubilación y el patrono no está debidamente al día, no le van a dar sus prestaciones. Entonces, esto deviene, no he leído esto, pero estoy más que clara que tuvo que ser ocasionado por el COVID para poder solucionar ese problema social. Muchísimas gracias, licenciada. No tenga pena. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no es ahí, entonces pasen feliz noche y nos quedamos aquí. Buenas noches. Y nos vemos el jueves si son tan amables. Feliz noche. Feliz noche, Licta. Cuidan. Feliz noche, Licta.